Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación.
Y celebramos en tu casa, Padre, en este día, porque nos alegra estar en este lugar, Padre, bendiciendo y alabando tu nombre, Señor. En este día queremos darte a ti la gloria y la honra. Recíbela, Padre. No solo nosotros, sino aquellos también que nos acompañan a través de esta transmisión que hacemos, Padre, que toman su tiempo para tener este momento y juntos reconocerte, bendito Dios. Juntos queremos alabarte, juntos venimos a adorarte, Padre. Recibe la gratitud, recibe quizá la petición, recibe quizá el problema de mis hermanos, porque muchas veces hay dificultades, Padre, muchas veces hay alegrías, tristezas. Sé tú obrando en cada una de las situaciones, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra. En este día queremos que tú seas el único que, Padre, podamos reconocer como el único Dios verdadero. Te agradecemos por todo y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén. 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 Y es nuestro libertador, ¿verdad? Amén. En todo tiempo Él está presente en nuestras vidas, ¿verdad? Más aún, decía un predicador, a veces le buscamos más cuando estamos en los problemas, ¿verdad? Y ahí le sentimos más, ahí nos acompaña más, nos sentimos más acompañados ahí. Pero no dudes que Él está en todo momento, ¿verdad? Que Él está presente en tu vida, aún en la felicidad, cuando quizá creemos que es por nuestros propios méritos. Él está presente también ahí, obrando en tu vida y en cada uno de nosotros. Vamos a entonar este estribillo. Dice: tu palabra, porque la palabra de Dios es fiel.
¿Cómo están, hermanos? En esta mañana nos da mucho gusto que nos acompañen. Quien quiera que esté, los saludamos, deseamos de todo corazón que la paz de Cristo esté en sus vidas, que ese regalo de la paz que dice la Escritura, que es como la que Dios da, sea algo que en esta semana hayamos podido disfrutar, hermanos. Vamos a orar antes de reflexionar un poquito en la palabra de Dios. Antes de eso quiero leer un verso de la Escritura, que es en Juan 1:14, es muy conocido. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos muchas gracias por la vida. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has permitido, Señor, de una vez más disfrutar este día. Muchos en el día de hoy quizás descansamos, especialmente, Señor, cuando reconocemos que tú, pensando en nosotros, abriste esa apertura a tu pueblo, para que él pudiera, Señor, tener un cese a sus actividades y pudiera, Señor, reflexionar en lo que ya tenía. Porque cuando como seres humanos nos involucramos tanto en la búsqueda de los placeres de nuestra vida, muchas veces perdemos la brújula de tu presencia en nuestras vidas. Y en ese tiempo, Señor, pensando en tu pueblo, le diste la oportunidad de descansar para que pudiera reflexionar y a través de eso, Señor, ver que tú has estado presente en la vida de ellos. Sin lugar a dudas, hoy muchos lo estamos haciendo como una reflexión de lo que ya has hecho, pero quizás hay quien inclusive no lo está haciendo, pero Señor, en este día te rogamos para que tú traigas bendición sobre todo, Señor. Quien esté en este día siguiéndonos a través de estas plataformas de las redes sociales, que tú puedas ser de mucha bendición para ellos. También, Señor, para todos, Señor, los que quizás después escucharán este audio, que también, Señor, puedan recibir paz y bendición de tu parte. Lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy quisiera hacer una pequeña reflexión. Todos sabemos que el día de anoche, en la mayor parte del mundo, bueno, se celebró o se celebra lo que es el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús trae de todo tipo de reflexiones. Hay desde quienes satanizan la fecha, desde quienes haciendo una crítica fuerte a lo que el mundo hace, dicen que es imposible hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por diferentes argumentos, ¿no? En esta mañana mi reflexión es, hermanos, dice el apóstol Pablo, hemos estado leyendo la carta del apóstol al Filipenses, y en el verso 7, hermanos, capítulo 2, verso 7, veíamos la semana pasada que una de las cosas que Jesús hace es que viene a tomar esa posición de un esclavo, de un siervo total. Y la siguiente parte dice, estoy en el capítulo 7, y nació como un ser humano. Dice, y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, el apóstol Pablo aquí, hermanos, va a tomar el aspecto de Jesús, en donde él habla de que, por una parte, Jesús ha adoptado el proyecto de Dios, se ha vaciado de sí mismo, ha optado por llenar su ser de lo que Dios quiere que haga. Y la primera parte que hace es que Él se vuelve un instrumento, propiedad de Dios, para que Dios pueda utilizarlo de una manera plena y total, como en aquel tiempo los esclavos eran utilizados de una manera plena y total por sus amos. Después de esto, en su kenosis que Jesús vive, o en su despojo de todo lo que él era, dice que él se hizo humano. El apóstol Pablo dice que se hizo semejante a los humanos. ¿Por qué? Porque por una parte el apóstol Pablo tiene claro que Jesús es Dios, pero también el apóstol tiene claro que
Jesús también fue hombre. Entonces, en la mente de Pablo están esos dos conceptos, ¿no? En las palabras hay un doble énfasis en esa parte. ¿Por qué? Porque por una parte Jesús es Dios y por otra parte toma eso que es del ser humano. Entonces, al afirmar esto, lo que él está diciendo es que Jesús es un ser humano como cualquiera de nosotros. Y bajo esa condición, lo que el apóstol está tratando de motivar a la iglesia, a los hermanos, a vivir y a practicar en la fe, que son los versos anteriores, empezando del capítulo 2 en adelante, el apóstol quiere poner a Jesús como el ejemplo a seguir y dice, bueno, Jesús fue humano como todos ustedes. Por eso al principio decía yo que nosotros busquemos imitar a Jesús. Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de esa humanidad de Jesús. Y Jesús, hermanos, al ser humano, esto causa mucho problema en el primer siglo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo se tenía el concepto de que la divinidad no podía ser un ser humano o no podía hacerse humano, de que Dios no podía hacerse humano. Entonces, cuando Jesús toma esto de bajar de su trono, de bajar del cielo y venir hacia los seres humanos, bueno, es un cambio completamente radical que Jesús pasa para poder llegar hasta este globo terráqueo, ¿no? Entonces, lo que Pablo hace es afirma que Jesús fue igual a cualquiera de nosotros. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, reflexionamos en lo que Jesús fue, cuando Jesús hace esa transformación de la totalidad de su ser para poder encarnar el proyecto de Dios, Jesús viene y se hace completamente un ser humano, porque solamente así podía vencer el pecado, siendo una persona sin pecado, y a través de ello mostrarnos el camino y redimir la condición nuestra delante de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, habla de esta implicación. Entonces, cuando nosotros hablamos del Jesús humano, hermanos, hablamos del Jesús como todos nosotros. Muchas veces, hermanos, hay algunos que se escandalizan cuando empezamos a hablar del Jesús humano. O regularmente los dos aspectos de Jesús causan mucho ruido. ¿Por qué? Por una parte hay quienes no creen que la divinidad se haya encarnado y por otra parte hay quienes no creen que la encarnación de Jesús haya sido un 100% como usted y yo. Es decir, que Jesús haya tenido pasiones, que Jesús haya tenido deseos, que Jesús haya tenido emociones, que Jesús haya tenido toda esta gama de cosas que nosotros como seres humanos tenemos. Hay muchos a los que les causa como que mucho ruido. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, hermanos, de Jesús y depende del concepto que nosotros nos hayamos creado o inclusive nos hayan creado desde nuestra infancia, ese concepto va a servir como base para regir nueva información que vayamos recibiendo referente a Jesús, nuevo conocimiento referente a Él, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Jesús humano, hermanos, estamos hablando del Jesús que es total y pleno como usted y como yo. ¿Ok? Con sus pasiones, con sus deseos, con sus virtudes, con sus afectos. Pero lo que el apóstol Pablo, hermanos, está haciendo hincapié en esta parte es en ese Jesús humano que pudo dominarse a sí mismo y pudo manejar una vida perfecta delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, pone un aspecto ahí de Jesús. Dice que él nació en forma de un ser humano, de un hombre, y dice que se humilló a sí mismo. Fíjense, Jesús, hermanos, está con Dios. Él es Dios. Sufre el vacío, hermanos, de que tiene que soltarse a sí mismo, soltar su voluntad, soltar todo lo que él tiene para ponerlo al servicio de Dios, para poder lograr los propósitos de Dios. Luego sucede que no solamente, hermanos, deja eso, sino que viene a la tierra y nace, cosa que el mundo celebra. No vamos a cuestionar muchas cosas, hay ciertas cosas que, especialmente la fecha, mucha gente debate sobre la fecha, ¿verdad? Eso no está, hermanos, ninguna persona de ningún
una profesión cristiana de fe pudiera afirmar al 100% la fecha del nacimiento de Jesús. Eso es veraz, ¿verdad? Entonces, pero en esta parte, hermanos, donde Jesús se hace y se convierte en un ser humano, lo que sucede es que ahora va a adoptar todo lo que un ser humano es. Y fíjense, hay una característica que el apóstol Pablo le interesa recalcar en esa parte. Y en esta parte dice que él toma la semejanza de un ser humano, pero no de un ser humano como muchas veces nosotros estamos acostumbrados. El ser humano, hermanos, está acostumbrado al poder. El ser humano está acostumbrado a la demanda de sus derechos. Basta ver, hermanos, en la actualidad, cualquier situación que veamos en el mundo, todo mundo está exigiendo sus derechos. Y solamente hay derechos y solamente hay víctimas en la actualidad en el mundo. Entonces, cuando Jesús nace, hermanos, el apóstol Pablo dice que se humilla a sí mismo. Porque no solamente, hermanos, sufre la transformación en la que él tiene poder, autoridad y está en un lugar privilegiado por ser el unigénito Hijo de Dios, sino que se deshace de eso y se somete al propósito específico de Dios. Y el propósito específico de Dios es que venga a la tierra. Fíjense, Jesús pudiera haber tomado le hubiera podido condicionar a Dios y poderle haber dicho, Señor, bueno, pues, papá Dios, bueno, pues voy a ir a la tierra, ok, está bien, pero dame chance pues de ser como un rey, ¿no? Pues voy a estar allá, está bien, voy a participar, voy a hacer todo lo que tú quieres, pero pues por lo menos concédeme el privilegio de estar al mando de todo el globo terráqueo, ¿no? O de someter a Satanás y latigarlo, ¿no? Como dijeran por ahí, de estar en poder, pues. Y no adapta a esa posición. Lo que Jesús hace es que se humilla a sí mismo. ¿Por qué? Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que humillarse o la humildad tiene que ver con ser pobre. Y no, lo que está diciendo ahí, hermanos, es que lo que sucede, una persona que es humilde o que se humilla a sí mismo, es una persona que no se sobrevalora. No es una persona que anda pregonando, yo soy esto y esto y esto otro. No, es una persona que se mantiene. Hermanos, imagínense, o sea, Jesús nunca apeló a su autoridad como hijo de Dios para poder imponer ciertas cosas. Hay cierta mención cuando él discute con los fariseos y judíos a ciertos aspectos, cuando le preguntan si él era el hijo de Dios, pero él nunca abusa de esa parte. No la toma, no la hace énfasis en su proyecto. No, él es una persona humilde que se mantiene en un bajo perfil, cumpliendo con todo lo que Dios le pide que haga, con todo lo que Dios le pide que lleve a cabo. Y esa es la postura. Inclusive la Escritura nombra que solamente como humildes a solo dos personas, hermanos. Y uno de esos es Moisés y el otro es Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hace es que se somete plena y total a Dios. Y humildad es precisamente mantenernos en ese equilibrio de que yo me someto a Dios. Y esto, hermanos, significa que vivo yo de una manera en la que me someto a Dios y permito que Él trabaje en mi vida personal y permito que Él sea quien tome el control de todo. No reprocho a Dios, no cuestiono a Dios, no ando preguntándole por qué esto, por qué esto otro, por qué esto otro, por qué esto otro, porque a mí, porque a él no, porque así, sino que la humildad tiene que ver con someternos de una manera plena y total a Dios y aceptar lo que viene de parte de Él para nuestra vida. Fíjense, entonces, en esta mañana, hermanos, estamos hablando acerca del Jesús hombre, del Jesús humano, del Jesús que viene y se encarna, como dijera el apóstol Juan, y se viene a ser un ser humano como usted y yo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? En la actualidad, hermanos, el cristianismo enfrenta ese tipo de situaciones más que nada. El ser al hacer humano. Es decir, no hacerse humano desde un concepto físico literal, porque somos seres humanos, sino del concepto metafórico o de lo que representa el ser humano en sí mismo. ¿Ok?
El ser humano, hermanos, somos seres emocionales, somos seres carnales, somos seres espirituales y toda esta dimensión es el paquete bajo el cual nosotros somos. Pero curiosamente, hermanos, hacerse un ser humano desde la óptica de Jesús y desde la óptica de Dios y desde la Biblia es tener empatía y sentir lo que sucede dentro de los demás para poder comprender la situación de cada uno y poder ayudarnos en nuestro caminar, en nuestra transición que estamos de esta vida a la otra vida. Porque ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando Jesús se hace un ser humano, Jesús quiere sentir lo que sienten los seres humanos. Jesús quiere ser pleno y total como uno de nosotros para que pueda a través de eso sentir empatía por todos nosotros y poder transformar la sociedad a una nueva dimensión en la que usted y yo podamos hacernos humanos. Entonces, hermanos, por eso yo digo que el cristianismo enfrenta hoy eso como un reto muy grande, hermanos, para todos y cada uno de nosotros, no solamente desde siempre, sino en la actualidad, hermanos, en donde la vida de las personas, el Jesucristo de la fe, todo mundo lo conoce o la mayoría de las personas lo conocen, pero el Jesucristo humano, el cristiano humano, muy pocos lo llegan a percibir. Porque el cristiano humano no se deja ver a veces muy seguido. Dentro de los círculos de la fe, hermanos, existe y siempre se discute y se presenta el cristiano religioso, el cristiano de la fe, el cristiano de la iglesia. Ese es bien conocido por todo el mundo. Pero ese cristiano no es el cristiano humano. El cristiano humano es el que siente el dolor ajeno y se baja al nivel del dolor y va y restaura y busca ayudar a cambiar la vida del ser humano. Eso es lo que hace Jesús cuando Él se encarna y se hace un ser humano, como dice Pablo. Él baja a nuestra dimensión, baja a nuestra vida, sufre ese cambio dentro de sí mismo para poder desde dentro cambiar la condición nuestra y redimirnos para una vida mejor. Eso exactamente es lo que hoy la sociedad demanda del cristiano. El cristiano religioso, el de la iglesia, el de cada 8 días, el del sábado, el que está, hermanos, dándose golpes de pecho porque no cumple con la ley, porque no cumple con el sábado, porque no cumple con esto, ese cristiano, hermanos, al mundo no le hace nada. Y esa es una condición que todos nosotros vamos a vivir toda nuestra vida, porque el pecado no lo vamos a poder erradicar. Hay momentos de victoria, hay momentos de gloria, hay momentos en los que usted y yo quizás sentimos paz, que sentimos tranquilidad y sentimos que estamos caminando bien con Dios. Ese es el cristiano de la fe, el cristiano religioso. Pero la gente clama, como dice la Escritura a veces, la gente pide, el mundo necesita al cristianismo humanista, al cristiano humano, a lo que Jesús vino a hacer cuando Él se vino a encarnar. A ese cristiano que está interesado en ayudar al que sufre, a ese cristiano que está interesado en redimir al que está en pecado, en acompañar al que está sufriendo, en ayudar al que está en dolor. Porque ser cristiano humano o ser humano desde la óptica de Jesús es bajarse a la condición de la persona y poder trabajar con él en sus problemas, en sus dificultades, en lo que está sucediendo en su entorno, no como una imposición de fe inclusive o una manipulación de lo que él cree, no, es como una evidencia de lo que Dios ya hizo y está haciendo constantemente en la vida de nosotros.
Y ese cristianismo humanista, de amor, de misericordia, de empatía, de bondad, es por el que clama la sociedad y por el que Dios exige que hagamos acto de presencia. Entonces, en este día, hermanos, si bien es cierto, estamos concordando con la celebración del nacimiento de Jesús hacerse humano, que no vamos a discutir sobre fechas y todo eso. Lo que yo quiero preguntarle, hermanos, a ustedes es, ese Cristo humanista, ese Cristo humano que está interesado en redimir a la sociedad de su situación, ¿está en usted? ¿Ya nació en usted? ¿Ya usted sufrió esa mutación de pensar en sí mismo, de solamente estar girando en su propio círculo, en su propia vida, para pensar en la vida de los demás y salirse? Porque hacerse humano y ser humano desde la óptica cristiana es ayudar, sentir el dolor de los demás, caminar con ellos, acompañarles, no condenarles por lo que hacen, no llevarlos a la silla eléctrica por lo que hacen, no, es amarlos y mostrarles la luz. Y a través de todo este proceso, ellos van a encontrar su propia luz al encontrarse con Jesús. Ese es el cristiano, hermanos, el que Dios desearía ver en este tiempo. Y no solamente Dios, es el que la sociedad está actualmente demandando, hermanos. El cristiano religioso, el cristiano de un día, el cristiano de solamente girar en torno a sí mismo y a su religión, no puede hacer mucho por el mundo. No puede hacer mucho. Usted y yo no podemos hacer mucho desde nuestro encierro sabático, desde nuestro encierro religioso, desde nuestro encierro iglescéntrico, cultocéntrico. Nosotros necesitamos impregnarnos del Jesús humano, el que se baja a la sociedad, el que se baja a la necesidad del que sufre, del que llora y del que está en necesidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca del Jesús humano, habla de ese que es el que impacta la vida, que puede cambiar y redimir la condición de los demás, el que se mantiene humilde, no orgulloso, no altanero, profesando ser cristiano y a los demás diciéndole, tú estás mal, no, sino ayudándoles con amor, con pasión, con misericordia, con bondad, a poder ver la luz de Jesús. Este día, ese es el mensaje de hoy para todos nosotros, hermanos. Seamos seres humanos, seamos cristianos humanos como Cristo lo fue. Bajémonos de nuestros tronos, por así decirlo, que son los lugares en los que nosotros nos hemos sentado y muchas veces no queremos bajarnos para contemplar la necesidad de todos los demás. Jesús se humanó, sintió, sufrió, lloró, nos acompañó, tuvo sus pasiones y todo eso fue para enseñarnos lo que tenemos que hacer en la actualidad y para que nosotros podamos ver que sí se puede, que sí podemos adoptar esa posición, esa postura y que sí podemos ayudar a los demás. Que Dios siga bendiciéndonos, que Dios nos ayude y que usted se ayude y permita que Dios, a través de su Espíritu, le ayude y nos ayude a hacernos cristianos humanistas. No cristianos solamente de la religión, de la fe, cristianos de la doctrina, sino cristianos humanos. El que siente y busca redimir la condición de desgracia de los demás, de los que sufren, de los que lloran y de los que necesitan a Dios y a Jesús en su vida. Seamos cristianos humanos, seamos como Cristo. Dios nos bendiga.
caminaré hacia tu luz. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida y te lo ofrezco. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida y te lo ofrezco. Esta es mi vida y te lo ofrezco. Esta es mi vida y te lo ofrezco, Señor. Esta es nuestra vida, Padre Santo. No es perfecta, bendito Dios. Tenemos muchos errores, Padre, pero aún así, bendito Dios, tenemos la necesidad, el deseo, Padre, de presentarnos delante de ti, de alabar tu nombre, bendito Dios, porque solamente tú eres bueno, porque tú, Señor, te complaciste, bendito Dios, en mirarnos, Padre Santo, y enviar a tu amado Hijo. Como lo escuchamos, Padre Santo, en esta mañana, en la reflexión, la manera en cómo tu Hijo, Señor, se humanizó y sintió el amor, la compasión, la gracia por sus semejantes. Y en esta mañana, bendito Dios, queremos, Padre, asemejarnos cada día más a Él. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro motivo por el cual hoy estamos aquí. Y tú también, Padre, porque tú, Señor, nos miraste con agrado. Bendito Dios, en este mediodía, Padre Santo, te damos las gracias por habernos permitido presentar este servicio. Porque, Señor, esta semana ha sido de mucha bendición, Padre. Me permitiste, bendito Dios, hacer un viaje largo junto con mi familia y regresar con bien, Padre. Y te doy las gracias, bendito Dios. Así como también, Señor, mi hermana Betsa me compartía la situación de su hermana Sara, Señor, que ha sido intervenida, Padre Santo, y te damos las gracias, bendito Dios, y estoy segura que ellas también están muy agradecidos, Padre, porque tú cuidaste de ella en esa cirugía y ha salido, bendito Dios, y ahora, Señor, rogamos por su pronta recuperación. Así también, Padre Santo, en este hermoso día, ponemos en tus manos al pequeño Said, bendito Dios. Hace algunas semanas, Padre, él ha venido presentando algunas complicaciones en su salud, Padre, que sin lugar a duda tienen preocupada a su mamá, a su papá y también a nosotros como familia, bendito Padre. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en la salud del pequeño Said y que los doctores que ellos han de visitar, Padre, les puedan dar respuestas satisfactorias y pueda tener un tratamiento favorable, Padre. Bendito Dios, te damos las gracias también por nuestro hermano Juan, que en esta mañana no nos acompañó, pero está con su familia, con otros hermanos. Te rogamos que tú también les sigas bendiciendo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Y también ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos que quizás nos mirarán más tarde, bendito Dios, que si tienen alguna petición, tengan a bien compartirla, Padre, y seguiremos orando los unos por los otros. Gracias, bendito Dios, te damos en esta hermosa mañana y bendito Dios, nos ponemos en tus manos lo que resta del día y lo que resta de nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, a Él sea la gloria hoy y siempre. Amén.